Bienvenidos mis guerreros a esta lectura semanal desde el 17 al 23 de junio. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones si es la primera vez que estás viendo mis videos. Y si ya estás suscrito, entonces bienvenido una vez más a mi canal. Recuerden dejarme en los comentarios su nombre y su país para tenerlos presentes cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y también déjame tus deditos para arriba y comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros. Piscis, vamos a ver cuáles son las energías que tienes tú con respecto al trabajo. Mira, te sale la carta, inmediatamente te salió la carta del 10 de bastos. Y esta carta te habla a ti de energías en las cuales te sientes como muy cargado de trabajo. Te sientes tal vez que hay... mira, dice que algunos de ustedes, me están diciendo tus guías, que algunos de ustedes han podido estar pasando durante esta semana o la semana anterior también un proceso en su trabajo donde muchas personas han sido despedidas, han sido botadas, como dicen en algún lugar, o incluso han estado tomando vacaciones y prácticamente se han quedado pocos en el trabajo en este instante, por cualquiera que sea el motivo. O los despidieron, o se fueron de vacaciones, la persona de recursos humanos que tenía que calcular esto no lo calculó bien, y puede ser simplemente que trabajas también en una frutería y que el dueño de la frutería no calculó y mandó como a 3 personas de vacaciones, o se enfermaron personas, y estás como recargado, porque te veo con mucho peso en tu espalda, te veo con muchas responsabilidades, te veo que incluso esta semana podrías estar a punto de decir, ¿sabes qué? Me vale. Me voy. Puedes tener esas energías a tu alrededor esta semana del 17 al 23. Así es que a tener mucha calma, a tener mucha paciencia si te encuentras en esa posición en la cual definitivamente no tienes mucho que hacer, porque ¿qué vas a hacer? Si no hay nadie en el trabajo, te toca a ti sacar la cara. Dicen aquí tus guías, hazlo, esfuérzate, no te vayas a rendir, pero toma las cosas con calma. Organízate y lo que se hace y lo que no se pudo hacer, pues se hace el día siguiente. Esto va a ser muy importante porque quiero que sepas que ahora lo estás viendo como un gran sacrificio, como un gran trabajo, como un gran peso en tus espaldas, pero cuando esta situación y estas energías cambien, todo va a girar a tu favor y de esa manera entonces vas a poder obtener grandes beneficios de parte de las personas con las cuales estás trabajando. Puede representarte desde un aumento de salario, desde una mejor posición o simplemente desde una bonificación o incluso hasta que te envíen con días pagos a tu casa por todo el esfuerzo que has estado haciendo. Así es que no te vayas a rendir esta semana, tal vez si ya ustedes vienen con esto arrastres desde la semana pasada, pues que estés con esas energías actualmente de que ya no quieres saber más nada. Veo a alguien en estos instantes con una cara de tristeza y de dolor que no quiere ni siquiera levantarse el lunes para ir al trabajo. Hazlo, va a valer la pena. En estos instantes no lo puedes ver, pero durante la semana y las próximas semanas, cuando las energías cambien para ti, te vas a dar cuenta que fue lo correcto. Da la cara, haz el trabajo y verás que serás recompensado más adelante. ¿Sabes que tú puedes escoger en qué ciudad voy a estar en septiembre del 2019? Este año, dentro de un par de meses. Entra a mi página aquí de YouTube, ve donde dice comunidad y allí puedes votar entonces por la ciudad en la cual quieres que yo esté en septiembre. Creo que por ahorita está empatado entre Buenos Aires, Argentina y Ciudad de México, así que entra ahí y vota por cualquiera de las otras opciones que hay. Los desempleados, 6 de copas, termina un periodo de dificultad en tu vida. Dice que hay personas a tu alrededor que quieren darte la mano. ¿Por qué no aceptas la ayuda? Para algunos de ustedes, guerreros de Piscis, hay personas a tu alrededor, amistades, familiares, que quieren darte la mano con una nueva oportunidad laboral. O personas que estén a tu alrededor que te dicen, oye, pero mira, ¿sabes qué? Juan, puedes agarrar y trabajar aquí. Francisca, puedes agarrar y meterte aquí a este lugar. María, ¿por qué no agarras y trabajas acá? Que mira, que vi un anuncio en el periódico. Y veo energías en las cuales algunos de ustedes, guerreros de Piscis, podrían estar como que no, en verdad, no me siento bien como para trabajar ahí, no tengo ganas. Pero si estás desempleado y necesitas dinero, ¿por qué no estás optando por las oportunidades que te están llegando? Va a pasar un punto en el cual el universo va a decir, pero te hemos puesto tantas oportunidades enfrente, pero tú estás empeñado en que quieres ir a trabajar a una sola empresa. Entonces, ya te vamos a quitar las oportunidades, no te vamos a dar más. Cambia tu actitud, empieza a aceptar las ofertas que están llegando a ti, a pesar de que sea algo que tú no quieras hacer o que le tengas temor. Tienes que analizar por qué no quieres hacer ese trabajo, por qué no quieres aceptar esa oferta.
trabajar. ¿Qué está despertando en ti? ¿Qué temor está despertando en ti esa oportunidad que no sientes que tienes el valor ni el conocimiento para poderlo enfrentar? Entonces, estás viendo las cosas desde otro punto de vista ahora. Para algunos de ustedes esto no es simplemente un capricho de que no quieres trabajar allí, es que el trabajar allí va a afectarte de cierta manera. Entonces empieza a trabajar en eso, porque veo ofertas de trabajo llegando a ti, oportunidades laborales a tu mano. Esta semana puedes llegar a tener esas ofertas o esa guía de parte de una persona que te dice: oye, mira, pero ¿por qué no aplicas aquí? Están buscando personas con tus capacidades. Y tú dices: ay, no, pero a mí me falta. No te falta nada, aplica. Ups. Perdón, creo que me ofusqué un poquito. Oye, si te gustan estas lecturas, déjame tus deditos por arriba y compártelas para que lleguemos. Me encantó. Mira, déjame tus deditos por arriba y compártelas para que lleguemos a muchas más personas. Y en los comentarios déjame tu nombre para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Estas son semanales, más detalladas con respecto a trabajo, dinero, amor para las parejas y los solteros. Si estás en una relación, no importa que estés de novio desde hace un día o estés casado desde hace 20 años, si estás en una relación, el mensaje para ti es: tranquilos, no se congeló la pantalla, no se congeló el audio, salió la detestada reina de bastos. Para otros tarotistas esta carta la identifican de otra manera. Mis guías y los tuyos en esta lectura, en mis lecturas, en mi canal, la identifican como una traicionera. Así es que prepárense, amigos de Piscis, porque podrías estar teniendo alrededor o descubriendo algún tipo de amiga tuya o de mujer en tu vida, amiga de tu pareja o amigo de tu esposa o de tu novia, que en realidad quiere levantársela. Pues así de sencillo. Esta persona que está a tu alrededor está tratando de meterse en la relación. Una persona doble cara, es una de esas víboras, o una víbora masculina o femenina, no importa, pero ella quiere meterse, o él quiere meterse en tu relación y quiere romper tu matrimonio, quiere quitarte a tu pareja. Y esto parece que es una persona que ha venido siempre como acostumbrada a poder querer tener todo lo que quiere, ¿no? Está acostumbrada a tener todo lo que quiere y nadie se puede meter en su camino, y no importa las cabezas que tengan que rodar. Así es que cuidadito, cuidadito, cuidadito. Especialmente si esta semana tú empiezas a tener algún tipo de dificultad con tu pareja, no vayas a estar contándole eso a nadie, por favor. Dice: ay, esta es mi amiga. Ay, amiga, ven acá, amiga. O ay, amigo, ven acá, hermano, ven acá. Oiga, hermano, venga acá, que quiero echarle lo que está pasando con mi pareja. Nada de eso. A nadie, a nadie. Ustedes saben, mis guerreros, que yo les hago aquí mi película. Yo me meto en el papel con mucho cariño y con mucho amor. Ahí meto varios acentos con mucho amor para todos ustedes, para hacer la lectura un poquito más dinámica. Ustedes saben que estoy medio punchy. Anyways, cuidado entonces con personas con quien estás confiando esta semana. Para los que están solteros, ¿qué pasa contigo? ¿Viene alguien? ¿No viene alguien? ¿Qué te sucede? ¿Qué tienes que corregir? Vamos a ver. Ok. Te sale el sota de copas y habla aquí de que algunos de ustedes podrían tener actitudes que son un poquito muy especiales, vamos a decirlo de esa manera, en la cual tal vez no piensan lo que vas a decir y simplemente sacas lo primero que te viene a la mente, y algunas veces no es lo mejor hacer eso, porque terminas diciendo cosas que al final te arrepientes y no hay manera de cómo corregirlas. Es como una historia que habla de que había un niño que cada vez que decía alguna palabra sucia, alguna palabra obscena, el papá le decía: clava allí, y el niño agarró y puso como 20 clavos. Y después el papá le dijo: oye, quita esos clavos. Y el papá le preguntó: ¿ves? Esos hoyos que quedan allí después que quitaste el clavo representa el hoyo que queda en las personas una vez que tú la hieres emocionalmente. Así es que trata de no herir a las personas para que ni siquiera tengas que después que quitar el clavo cuando pides perdón. Así que eso es lo mismo que puede estar sucediendo contigo o con alguna persona que podrías estar conociendo. Así es que mucha precaución en cómo te estás manejando durante esta semana, porque parece que estás conociendo a alguien y por la boca, por las palabras o las cosas que dices tú o dice esta persona, podrías perderla. Números de la suerte para ti. Recuerda, al final del día tú eres el responsable por las decisiones que tú tomas. Yo solamente te doy el consejo. Tú eres libre de hacer con él lo que tú desees. Y es tu responsabilidad también jugar con mucha cautela a la lotería o al azar. Los números para ti, oye, este 17 está pegado. El 17, el 15, el 73. Recuerda hacer las combinaciones de los números que más resuenen contigo. Y
Mis guerreros de Piscis, ¿cuál es el día de la suerte para ti? Día cargado de energías positivas, en donde puedes recibir noticias de impacto, positivas o un poquito negativas, pero prepárate para recibir noticias el día jueves. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.